últimamente la Presidenta de la República ha hecho anuncios con respecto a este tema, ¿no? Producto de la discusión y la elaboración posterior que se expresa en el informe de la Comisión Engel. Bueno, junto con esto allí también se hacen otros anuncios que son importantes. Anuncia iniciar un proceso constituyente en el país. Bueno, está bien, pues es un país civilizado que tiene todo el derecho, sus habitantes, a discutir sobre los temas que a él le competen. Sin embargo, surgen voces que dicen que esto no se puede discutir porque esto causa inseguridad y en definitiva esto entonces atentaría contra la inversión. O sea, da la impresión de que cualquier cambio que se opere para mejorar las instituciones, para mejorar el país en definitiva, ¿no es cierto? Cualquier cambio que se opere para algunos es atentar contra la posibilidad de desarrollo, de inversión, productividad y tanto tema que tiene que ver entonces con el desarrollo económico del país. Yo creo que nosotros, como gremios de pequeños, micros y medianos empresarios, tenemos el deber también de fijar una posición con respecto a esto. Y lo estamos haciendo. Nuestra confederación está analizando cada uno de estos temas en conjunto con los otros temas que son más reivindicativos y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el día a día de los pequeños empresarios. Y lo digo porque el día a día, porque en esto hay dos aspectos. Primero está la posición concreta que tenemos nosotros y que podríamos definirla de manera más estratégica en cuanto a visión de país y cuál es el rol que el pequeño empresariado ahí juega, pero también, por otro lado, la visión reivindicativa que significa representar con mucha fuerza y con mucha energía los intereses, ¿no es cierto?, y las reivindicaciones diarias de los pequeños empresarios, como un sector que hoy día está luchando por subsistir.